Oración colecta de la semana. Domingo de Ramos. Sabia humildad. Dios omnipotente y eterno, en tu tierno amor hacia el género humano, enviaste a tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo para asumir nuestra naturaleza y padecer muerte en la cruz, mostrándonos ejemplo de su gran humildad. Concédenos en tu misericordia que caminemos por el sendero de su padecimiento y participemos también en su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Parte del proceso de vivir tiene que ver con los padecimientos, las restricciones, aquellas cosas que en principio no elegiríamos para nuestra vida, pero sabemos que no depende de nosotros que tengan lugar. La realidad de esos momentos es de un fuerte impacto en nuestras vidas, tanto o más que los momentos felices y placenteros que traen contento al corazón. Así es que en ocasiones vuelven a ponernos en una correcta perspectiva humana, más de acuerdo con nuestra naturaleza limitada. La humildad es un principio de realidad, independiente del dinero o la condición social. Es el producto de un corazón y una mente redimidos, honestos y sensibles, de no considerar nada como merecido o ganado antes de tiempo, sino ser agradecidos con lo que se nos ha dado en disfrutar y aprender a soportar con esperanza y actitud de aprendizaje aquellos tiempos que no nos parecen propicios. Que el ejemplo de humildad de Jesús nos ayude a considerar la vida bajo esa ley, y así apropiarnos de la sabiduría que de ella deriva. La lectura está tomada del libro de Salmos, Salmo 22, versículo 1 al 21. Grito de angustia y canto de alabanza. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes a mis lamentos? Dios mío, día y noche te llamo y no respondes. No hay descanso para mí. Pero tú eres santo. Tú reinas, alabado por Israel. Nuestros padres confiaron en ti. Confiaron y tú los libertaste. Te pidieron ayuda y les diste libertad. Confiaron en ti y no los defraudaste. Pero yo no soy un hombre, sino un gusano. Soy el hazme reír de la gente. Los que me ven se burlan de mí, me hacen muecas, mueven la cabeza y dicen: este confiaba en el Señor, pues que el Señor lo libre, ya que tanto lo quiere que lo salve. Y así es, tú me hiciste nacer del vientre de mi madre, en su pecho me hiciste descansar. Desde antes que yo naciera fui puesto bajo tu cuidado, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. No te alejes de mí, pues estoy al borde de la angustia y no tengo quien me ayude. Mis enemigos me han rodeado como toros, como bravos toros de Basán. Rugen como leones feroces, abren la boca y se lanzan contra mí. Soy como agua que se derrama, mis huesos están dislocados, mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Tengo la boca seca como una teja, tengo la lengua pegada al paladar. Me has hundido hasta el polvo de la muerte. Como perros, una banda de malvados me ha rodeado por completo. Me han desgarrado las manos y los pies. Puedo contarme los huesos. Mis enemigos no me quitan la vista de encima. Se han repartido mi ropa entre sí y sobre ella echan suertes. Pero tú, Señor, que eres mi fuerza, no te alejes. Ven pronto en mi ayuda. Líbrame de morir a filo de espada. No dejes que me maten esos perros. Sálvame de la boca de esos leones. Defiéndeme de los cuernos de esos toros. Es palabra de Dios. Muy buenos días, Iglesia de la Santa Trinidad en Lomas de Zamora, y también un saludo muy grande a todos los que nos acompañan desde Arias. Queremos en esta mañana compartir la pasión de nuestro Señor Jesucristo según nos la narra San Marcos en su Evangelio en el capítulo 15. Y dice: tan pronto como amaneció, los jefes de los sacerdotes con los ancianos
Los maestros de la ley y el consejo en pleno llegaron a una decisión. Ataron a Jesús, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú mismo lo dices, respondió. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestar?, le preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aun con eso contestó nada, de modo que Pilato se quedó asombrado. Ahora bien, durante la fiesta, él acostumbraba soltarles un preso, el que la gente pidiera. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes condenados por haber cometido homicidio en una insurrección. Subió la multitud y le pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos?, replicó Pilato, porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato les soltara más bien a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos?, les preguntó Pilato. «Crucifícalo», gritaron. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron aún más fuerte: «¡Crucifícalo!». Como quería satisfacer a la multitud, Pilato les soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto de color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. «¡Salve, rey de los judíos!», lo aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Doblando la rodilla, le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. A uno que pasaba por allí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Y lo crucificaron. Repartieron su ropa, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron: escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que la bebiera. Déjalo, a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús lanzó un fuerte grito y expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en 2.
de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Hace un tiempo atrás estaba leyendo una entrevista que le hicieron a uno de los más famosos publicistas de nuestro país, y en medio de esa entrevista le preguntaron cuál era, a su juicio, el logo o el isotipo mejor realizado, que a su juicio era el mejor de todos los tiempos. Su respuesta me sorprendió, porque la verdad que uno ve tantos logos a lo largo del día. Desde que uno se levanta empieza a ver imágenes, logos, marcas por todos lados. Se calcula que vemos diariamente, quienes vivimos en una ciudad, más de 1500 logos o marcas por día. Con tantas marcas alrededor del mundo, digo, ¿cuál de todas esas marcas va a elegir? Las empresas invierten millones y millones de dólares en hacer un logo y publicitarlo para que sea el logo más reconocido. Pero sin embargo, este publicista eligió un logo que uno no hubiera esperado, o al menos yo. Dijo: el logo que mejor hecho está para mí es la cruz cristiana. Y explicó por qué para él la cruz ocupaba ese lugar de honor. Dijo que, en primer lugar, es simple. Son solo 2 palitos, que hasta un niño puede dibujarla. Es hiper reconocible. Uno la ve en un hospital, en una farmacia o en una iglesia y enseguida la reconoce. Capta la esencia de la fe y además refuerza el mensaje de lo que se trata. Es relevante, es original y perdura en el tiempo. Pensemos que es el mismo logo a lo largo de cientos de años. Y uno lo ve y enseguida lo relaciona con la fe en Jesús. Y siempre remite a sanidad, a esperanza, a salvación. Y este publicista decía que encierra entonces el mensaje central, que nuestra fe descansa en la cruz de Jesús. La cruz para nosotros simboliza la muerte de Jesús, pero al mismo tiempo la vida para el ser humano, porque hemos sido perdonados por la muerte de Cristo. Conlleva en sí la cruz toda la crueldad de la que es capaz el ser humano, en ese eje horizontal, pero en el vertical nos destaca ese amor que viene de Dios y que irrumpe en medio de nuestra maldad. No cabe duda que es el logo de todos los tiempos, el mejor de todos, y curiosamente no fue hecho por un creativo publicitario. Pero en la cruz original en la que Jesús murió con un cartel puesto sobre su cabeza que decía: el Rey de los Judíos. Solía ponerse en las cruces la causa por la cual se condenaba a una persona, y esta era porque era el Rey de los Judíos. Y esta frase es el hilo conductor de todo lo que les compartí recién, de la pasión que nos cuenta San Marcos en el capítulo 15. Primero, en el versículo 2, le pregunta Pilato a Jesús: ¿eres tú el Rey de los Judíos? Después se lo dicen los soldados en son de burla en el versículo 18. Más tarde menciona que fue escrito en el letrero sobre la cruz, versículo 26, y aparece en boca de los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes al burlarse de Jesús en el versículo 32. El Rey de los Judíos moría en la cruel cruz. Pero vamos a explorar cada una de ellas. Pilato abre su interrogatorio de manera directa, preguntando por la acusación que le hacían las autoridades religiosas. ¿Eres tú el Rey de los Judíos? Acá están acusándote de esto. ¿Eres tú el Rey de los Judíos? Era una respuesta de sí y no. Pero Jesús le responde que él mismo, Pilato, lo estaba diciendo. No le iba a dar el gusto a las autoridades de responder sí o no Jesús. Y luego en el relato de Marcos de los acontecimientos,
Jesús no va a volver a hablar, sino hasta el momento de morir, de expirar. Tenemos, cuando leemos, como Marcos nos va contando, esta sensación de que Jesús está callado, mudo, ante todo esto que le vino ocurriendo, casi pasivamente llevado hacia la cruz. Por supuesto que estaba todo dentro de los planes de Dios, pero ese Jesús activo, el maestro de la enseñanza, el que toma la iniciativa, que uno lee en el resto de los del Evangelio, contrasta con un Jesús que está callado frente a toda la maldad humana. Jesús no responde, no retruca, simplemente parece dejarse llevar por la corriente de los acontecimientos. Y ahí está Jesús, entregado por las autoridades religiosas, que inventan motivos además para condenarlo. Juzgado por Pilato, un hombre que evidentemente prefiere quedar bien con las demás antes que ser justo, porque él se daba cuenta de que Jesús no merecía la cruz porque era inocente. Jesús fue abuchado, maltratado, insultado, despreciado. Como leímos, el pueblo aclamó primero a Jesús con Hosana y después grita crucifícalo. No había pasado ni una semana. Judas pasó de ser su discípulo a ser su traidor. Sus amigos que lo acompañaban a donde fuera Jesús, lo abandonaron en ese momento, huyeron. Pedro, uno de los más cercanos, que le dijo que hasta estaba dispuesto a morir por él, para luego decir con cobardía, cuando le interrogaron a él, que no lo conocía. Qué amigos que tenía Jesús. Pero cualquiera de nosotros puede a lo mejor cantar alabanzas el domingo y el lunes encontrarse en los hechos negándolo, ignorándolo, traicionándolo. Pero de todas maneras el amor de Dios no cambia hacia nosotros. Simplemente se revela la naturaleza humana. Los fariseos comentaban que todo el mundo se iba con Jesús, como nos cuenta Juan en el capítulo 12, y estaban celosos. Pilato le había sacado la ficha, se daba cuenta que lo entregaban por celos, se lo querían sacar de encima. Jesús, para colmo, había estado en el templo unos días antes y había echado a los cambistas, a los vendedores, para volver a poner la casa de Dios en lo que tenía que ser, una casa de oración. Pero esto ya era todo un acto consumado. Pilato, que como nos cuentan los otros evangelios, se lavaba las manos porque tuvo que elegir entre su conciencia y su conveniencia. Dejó de lado la justicia y aprovechó la oportunidad política. ¿Cuántas veces tenés que decidir entre tu conciencia y tu conveniencia? ¿Y cómo elegís? Así que seamos cuidadosos antes de señalar a los demás, porque cada uno de estos personajes que rodean a Jesús en este momento y que lo maltratan y lo condenan, podría ser cualquiera de nosotros. Y de hecho Pilato le pasa su responsabilidad de juzgar a la gente cuando les pregunta ¿y qué debo hacer con él? Como tratando de delegar la responsabilidad que a él le tocaba. Él sabía muy bien lo que tenía que hacer con él, pero claro, quería quedar bien con la gente. Qué patético que no pueda estar del lado de la justicia. Y la frase «Rey de los judíos» reaparece en boca de los soldados que lo vistieron con esta capa de púrpura y le trenzaron la corona de espinas, porque le aclaman «Salve, Rey de los judíos» en tono burlón, mientras lo golpeaban y lo escupían. La maldad humana se va manifestando cada vez más, la traición, el abandono de los amigos, los celos y la envidia de las autoridades religiosas, la injusticia del gobernador. Era inocente y todos lo sabían. La gente que lo aclamó con gritos, como decía antes, Hosana, y después lo condena al grito de crucifica, los que le habían extendido sus capas para recibirlo y ahora lo vestían con una capa para burlarlo estos soldados. Lo despreciaban.
estas injustas burlas, ¿no?, hacia la persona de nuestro Señor siempre existieron y siempre van a existir, y no solo a Él, sino también a quienes le seguimos. Y sabemos, porque mismo Jesús dijo que nos esperaban estas cosas, que va a haber burlas hacia quienes creen y confían en Él. Si así trataron a nuestro Señor, ¿cómo no vamos a ser tratados nosotros también muchas veces? Siempre habrá pruebas para quienes creen en Jesús. Y de la misma manera se burlaban también de Él los jefes de los sacerdotes, no solo los soldados, pero también los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Decían: salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. Nuevamente resurge la afirmación: el Rey de los judíos, o el Rey de Israel en este caso. Irónicamente dicen que si pasa algo, ellos van a creer. Y sabemos que no fue así, porque Jesús resucitó y sin embargo seguían negándolo. Hay personas que aún ni viendo quieren creer, porque tienen el corazón endurecido. No es ver para creer, sino creer para ver la mano de Dios, para reconocer al Hijo de Dios. Y esas autoridades que se sirvieron de otros para hacer el trabajo sucio, de Pilato, de las multitudes, que lo hicieron todas escondidas por temor a las personas, jamás temor a Dios. Por eso, a medida que Jesús se acerca a la cruz, queda en mayor evidencia todo el pecado humano, concentrado el pecado humano, las injusticias, las burlas, las mentiras, el maltrato, la rapiña, porque hasta su ropa se quisieron quedar, y la condenación. Pero el relato que nos cuenta Marcos, que empezó con la pregunta de Pilato: ¿eres tú el rey de los judíos?, culmina con una afirmación, también de un pagano, en este caso el centurión romano, que era el jefe de los soldados romanos, que tenía frente a sí a Jesús colgando de la cruz y el cartel que decía: el Rey de los judíos. Pronuncia verdaderamente: este hombre era el Hijo de Dios. Se da cuenta en ese momento que habían asesinado a sangre fría a quien era el Hijo de Dios. Le daba el estatus más alto que le correspondía. Era más que el Rey de los judíos, era el Hijo de Dios. Esta frase declarada por este centurión romano al pie de la cruz, testigo del tormento, de la muerte de nuestro Señor, encierra lo que llamamos la doble naturaleza de Cristo. Era hombre y era el Hijo de Dios al mismo tiempo. Afirma lo que es nuestra fe. Verdaderamente, este hombre, Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios. Y ese hombre murió en la cruz por vos y por mí, por nuestros pecados. Por esos que quedaron en evidencia claramente por todos los que lo condenaron y maltrataron, pero que también son nuestros pecados. Ese pasaje que comenzó con la pregunta acerca si Jesús era el Rey de los judíos, se contesta finalmente que sí, que era el Hijo de Dios, el Rey esperado, pero el Rey esperado, el camino preparado por Dios. Que esta Semana Santa que estamos comenzando a transitar te permita comprender aún más profundamente que fue el pecado de los hombres y las mujeres el que llevó a Jesús a morir en la cruz. Fue el pecado en ese lugar, por todo el mal que hicieron para matarlo, pero también el pecado de toda la humanidad el que hizo que Jesús muriera en la cruz. Pero fue el amor de Dios el que triunfó en su resurrección para nuestra salvación. Al ver la cruz, el mejor logo de todos los tiempos, recordar que en Cristo hay salvación y esperanza. Que el Señor te bendiga.
Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que has sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. ¿Quién de nosotros tiene algo que Dios no se lo haya dado? ¿O qué cosas hemos adquirido por nuestro absoluto propio mérito sin considerar antes nuestras posibilidades, las cosas que se nos han dado, las posesiones, los estudios, todo lo que teníamos en principio? Todos debemos a Dios. Todos debemos a Dios en principio nuestra vida. Le debemos todo lo que tenemos, nuestra salud, nuestra familia, nuestro trabajo. Todo viene de su mano. Por eso Dios nos invita también a ser como Él, a ser generosos, a trabajar en pos de la creación del reino de Dios, de la sustentación del reino de Dios en este mundo, en dar generosamente también para su obra, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Les invitamos a escuchar estos consejos de Dios, no consejos de hombres, sino de Dios, acerca de cómo debemos trabajar también estos aspectos de nuestra vida que tienen que ver con el dar, con la generosidad. Así como Dios es generoso, nosotros también debemos de serlo. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Malaquías 3, del 8 al 9. El que se hace instruir debe retribuir al que lo instruye con cualquier cosa que tenga. No se engañen, nadie se burla de Dios. Al final, cada uno cosechará lo que ha sembrado. Gálatas 6, del 6 al 7. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. 2 Corintios 9, del 6 al 7. El primer día de la semana, cada uno de ustedes debe apartar algo,
según lo que haya ganado y prosperado. 1 Corintios 16, versículo 2. Reflexión de la semana. Una fe probada. La fe en mi liberación no es fe en Dios. La fe significa que, sea o no visiblemente liberado, seguiré aferrado a mi creencia que Dios es amor. Hay ciertas cosas que solo se aprenden en el horno de fuego ardiente. Oswald Chambers. Podemos pretender que la vida es color de rosa, que el mundo es un lugar de felicidad y alegría casi permanentes, pero en poco tiempo nos daríamos cuenta que es solo eso, una ilusión, que el dolor es también parte de la vida, en sus diversas formas. Dios es amor, así se autodefinió, y el amor a veces duele, y aprendemos a amar muchas veces en el dolor. Jesús lo supo bien. Muchos de aquellos que lo vitoreaban, arrojaban hojas de palma a su paso en señal de dignidad real y señorío, fueron aquellos que pocos días después le dieron vuelta la espalda. Algunos aún dijeron «crucifíquenle», prefiriendo que liberen a un criminal en su lugar. Pero el ejemplo de Cristo nos muestra el amor de Dios. Por ese acto de amor, Él liberó a toda la humanidad. Dios es amor, y prometió estar con nosotros aún en el dolor. Mi fe me sostiene con Él allí, hasta mi liberación. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormentas, sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste